Bien, hermanos, habiendo dicho eso, quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 3, por favor. Juan, capítulo 3. Hermano, aquí en Juan 3, la verdad, solo por las palabras del Señor Jesús, nosotros ya tenemos mucho que se ha dicho sobre Jesús en este pasaje. Se han dicho grandes cosas sobre quién es Jesús como Salvador, como Señor, como enviado de Dios, etc. También se han dicho muchas cosas de Él como en cuanto a su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, etc. Pero en este corto pasaje, Jesús, que ya ha hecho muchas declaraciones, entramos nosotros a ver otro tipo de declaraciones que hace Juan el Bautista sobre Jesús. Y hermano, ese fiel hombre de Dios llamado Juan el Bautista fue el mismo al inicio de su ministerio como al final. Y acerca de Cristo siempre tuvo la misma perspectiva. Fue firme en los caminos del Señor. Y esto debe ser para nosotros, hermano, un llamado primero a que una iglesia es bendecida con creyentes firmes, no simplemente en la obra, sino en el Señor de la obra. En el Señor Jesús, hermano. Necesitamos siervos que sean firmes, santos, valientes, constantes, con un solo sentir y con un solo corazón, como vamos a ver el día de hoy aquí con Juan el Bautista. Si usted ya está en Juan 3 o está buscando, vamos a dar lectura del versículo 22 en adelante. Miren, hasta el versículo 30 vamos a llegar. Dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermano, aquí nosotros vamos a darnos cuenta el dominio que tiene el Señor Jesús. Hemos hablado de su poder, de su autoridad. Pero ahora, hermano, nos muestra que hay cosas que el Señor Jesús como Rey, como Señor, como Salvador, como todo lo que Él es, hermano, es en nuestra vida. Y el primero de ellos es, hermano, no solamente algo general hacia cada uno de nosotros, sino que es algo que se aplica a todos, pero puede ser de distintas formas. Porque Jesús tiene el dominio sobre el llamado personal que Él tiene sobre la vida de cada uno de ustedes. Así lo entendió Juan el Bautista. Pero entremos a estudiar un poco la historia que aquí está. En este momento, el mismo apóstol Juan aclara en el versículo 24 que todas estas cosas habían pasado antes de que Juan fuese encarcelado. Ahí en el versículo 24 usted va a encontrar, si tiene una Biblia con referencias cruzadas, algunas citas a pasajes de los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, donde se nos dice el momento en que Juan fue encarcelado y luego murió. Sin embargo, hermano, aquí lo que nos está diciendo es algo diferente que Juan nos está queriendo explicar, algo que él está queriendo que por medio del Espíritu que nosotros sepamos, porque del ministerio de Juan, hermano, tuvo tiempo en el mismo lugar que el ministerio de Jesús. Y uno pudiera decir cuál es más importante, o eran dos igual, o qué es lo que pasa con eso. Obviamente, hermano, Juan, lo vimos en el libro de Juan, aquí mismo Juan capítulo 1. Recuerde, quien escribió el libro es Juan el apóstol, uno de los 12 que estuvo con Jesús, y de quien vamos a hablar es Juan el Bautista, el que fue a preparar el camino del Señor. Son dos personas diferentes. Pero Juan el Bautista, cuando nosotros vimos su testimonio en el primer capítulo, él no quería que nadie lo siguiera a él. Él no quería que nadie dijese que amaba más a Juan el Bautista o que estimaba más a Juan el Bautista que a Jesús mismo.
De hecho, él se centraba y su ministerio se basaba en señalar al Cordero de Dios e instar a la gente a que confiara en Jesús. Pero puede que pase, hermano, cuando nosotros vemos a dos predicadores, a dos ministerios, hasta, hermano, los amigos, los cercanos pueden verse envueltos en algún tipo de rivalidad y comparaciones. Y obviamente aquí en esta comparativa, en el versículo 25 se nos dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío, aunque la escritura aquí nos dice los judíos, pero era un judío, una persona estaba compartiendo. Y dice, hermano, que hablaba acerca de la purificación. Tenía dudas sobre este tema. Ahora, si usted se pregunta, hermano, ¿qué es la purificación, hermano? Vamos a explicarlo en palabras muy sencillas. La purificación era un rito previo que hacían los judíos para servir al Señor, para ministrar a otros. Entonces, había en el libro de Levítico algunas leyes sobre eso, pero con el tiempo, grupos religiosos como los fariseos e incluso algunos sacerdotes habían puesto algunas normas extra a eso, por no decir muchas normas extra. Entonces ellos después tenían preguntas sobre qué era verdaderamente purificarse. ¿Se ha dado cuenta que eso no es algo distinto a lo que pasa hoy día? A veces la gente ha escuchado tantas reglas a través de su vida que dice, ¿qué es santidad? Y no lo entiende, porque hay tantas cosas en su mente que es difícil trazar una línea que todos podamos entender. Entonces, era un tema a debatir en ese tiempo y es un tema a debatir en nuestro tiempo. Pero la respuesta que daba Juan el Bautista es muy simple. Estaban conversando sobre la purificación, sobre qué significa aquí y allá con la ley. Entonces, ¿cómo puede ministrar Juan? ¿Cómo puede ministrar Jesús? Porque no se han purificado como dicen aquí, pero cumplen unos requisitos allá. Entonces, era toda esa conversación genuina, creo yo, pero a la misma vez hasta cierto punto infructuosa. Pero los discípulos de Juan hablan con él y le dicen, mira, hay muchas preguntas porque Jesús, que es muy distinto a lo que nosotros conocemos, está bautizando al otro lado. Y ellos terminan diciendo en el versículo 26, dice, todos vienen a él. Entonces, hermano, ellos sin darse cuenta, los discípulos de Juan el Bautista, estaban haciendo una comparación con Jesús y con el ministerio de Juan. Diciendo, Juan, ahora parece que todos van donde Jesús. Parece que ya no somos tan necesarios o tan importantes. Por desgracia, hermano, ese lamento que muchas veces se tiene es común en las iglesias hoy en día. Hay clases de personas que se preocupan más del crecimiento de sí mismos, de su propio grupo, de su propio nombre, de su propia facción, por decirlo así, que del crecimiento de la fe verdadera. Gente no está contenta si ve crecer otra iglesia más que su propia iglesia. Hablando de lo visible. Más personas están contentas si ellos saben más que los otros. Y así empieza a haber una competencia, hermano. No es algo que se acabó con estos discípulos de Juan el Bautista. La competencia en el cristianismo, hermano, es muy común. No debería serlo, pero lo es, hermano. Entonces aquí ellos están con este corazón preguntando, pero Juan, ahora ¿qué vamos a hacer? Porque el ministerio de Jesús es mucho más exitoso. Ellos quizás no se estaban regocijando en esto. Tenían preguntas y veían que su trabajo parece que ya no era tan cotizado, como diré. No era tan visto, no era tan seguido. Y el verdadero cristianismo, hermano, la verdadera fe, debemos ser vigilantes y orar con una actitud contraria a como los discípulos de Juan la tienen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, y con un oído, con una mente, con unos ojos que disciernen la vida espiritual, es, hermano, darnos cuenta que como Dios puede obrar en mí, puede obrar en otro. Que como Dios puede obrar en nuestra iglesia, puede obrar en otra iglesia. Que como Dios puede obrar en nuestro país, puede obrar en otro. Pero si Dios, y vemos su mano obrar, la pregunta, hermano, es si estamos siendo parte de lo que Dios está obrando. No es solamente decir, mucha gente puede señalar a otros diciendo aquí y aquí y allá, pero no son parte de la obra. No son parte de lo que se está haciendo. Por lo menos los discípulos de Juan tenían preguntas, pero ellos estaban dentro de la obra. Incluso usted ve gente hoy día que habla y habla del ministerio aquí, del pastor allá, de la hermana aquí, del hermano allá,
pero son meros espectadores de lo que está pasando. Sus pies son, hermano, pies sin ningún tipo de músculo espiritual al salir a predicar el Evangelio. Sus pies, hermano, están cansados de descansar simplemente. Y están esperando el servicio, el trabajo y el esfuerzo. Nosotros, hermanos, debemos estar contentos en que el nombre puro, si eso es cierto, del Señor Jesús sea predicado. Y eso debe darnos alegría. Y eso debe llenar nuestro corazón, independiente de los medios que Dios pueda utilizar para esto. Si el mensaje de Cristo no se ha cambiado, entonces debemos estar contentos con lo que Dios está haciendo. Pero, hermano, la competencia no debe ser algo que los cristianos vivamos unos con otros. A veces hay un grupo aquí y un grupo allá, y el grupo aquí le hace comentarios al grupo acá, y el grupo acá le hace comentarios al grupo acá, y eso es algo, hermano, que el Señor detesta. Y muchos de ustedes a veces están en eso. Y aquí los discípulos de Juan, ¿qué dicen? Señor, el ministerio de Jesús está avanzando. Míranos nosotros que servimos tanto tiempo. Parece que ya no somos tan populares. ¿Qué pasó? ¿Y cómo maneja Juan esa controversia? Dice, bueno, ¿sabes qué? A veces pasa. Voy a hablar con Jesús a ver qué tal. Para ver si nos unimos a él, de repente ahí agarramos algunos puestos que quedan. Creo que tiene 9 discípulos. Parece que va a buscar 12, así que quizás podemos entrar algunos. No. ¿Cómo maneja Juan el Bautista esta controversia? Para empezar, declara con firmeza en el versículo 27 que cualquier tipo de servicio, ministerio y bendición viene de Dios. Y si viene de Dios, entonces no hay espacio para la rivalidad, no hay espacio para la comparación, no hay espacio para la competencia. Hermano, hermana, si usted siente que está en competencia con otro hermano, entonces no ha entendido nada, hermano. Porque su lucha no es con otros hermanos en la fe. Su lucha es contra su propio pecado, contra su propio orgullo, contra su propia arrogancia, contra su propia mentira, contra sus propios pensamientos, hermano. Si usted pasa un poquito de tiempo al día con usted, se va a dar cuenta cuál es su verdadero enemigo, ¿o no, hermano? Por lo menos yo de eso me doy cuenta, hermano. Cuando pienso que el problema está fuera de mí, el Señor me recuerda que el problema está más dentro de mí que fuera. Y eso yo creo que nos pasa a todos, si lo vemos con honestidad. Porque aún tenemos una carne que se aferra al pecado y quiere pecar en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros deseos. La carne, hermano, quiere tomar control sobre nosotros. Y digamos que medianamente había tomado control sobre los discípulos de Juan. Quizás ellos tenían, como le digo, hermano, una pregunta genuina, tenían dudas, hermano, que nacen de un corazón con preguntas. Puede pasar, hermano, ¿por qué no? El preguntar ha sido algo que muchas veces se hizo ante Jesús. Los discípulos de Juan lo hicieron un par de veces más ante Jesús. Pero, hermano, debemos saber que de Cristo es la obra y las rivalidades simplemente destruyen lo que Dios quiere hacer. Así lo entendió también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu en 1 Corintios capítulo 3. Mira, vaya conmigo ahí en su Biblia. Búsquelo ahí, hermano, 1 Corintios capítulo 3. Fíjese lo que dice el versículo 6 el apóstol Pablo. Dice, yo planté, y como yo planté, si Apolo regó, solo lo hizo sobre lo que yo hice. No dice eso. Si yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Todos tenemos una parte que hacer en la obra. Todos nosotros tenemos algo, hermano, que podemos estar haciendo en la obra. Y no es precisamente, hermano, estar en rivalidades y competencia. No hay nada, hermano, que entristezca más el corazón de Dios cuando los creyentes pelean unos con otros. Porque Él oró en Juan 17 por la unidad. Él dijo, Señor, que como tú y yo somos uno, que así el pueblo de Dios sea uno. Que así todos los creyentes sean uno y se lleven bien unos con otros. Que mantengan la unidad, no en la boca, en las acciones. Y eso es importante de notar, hermano, porque si usted se da cuenta en este pasaje, nuestros dones y oportunidades vienen solamente de Dios y solo Él debe recibir la gloria. Si usted puede servirle con algo, hermano, no es porque usted sea la gran cosa,
De hecho, ni siquiera, hermano, es porque usted sea importante, porque no lo somos, hermano. Si Cristo no hubiese venido a nuestra vida, estaríamos igual de perdidos que la persona sin ningún talento, sin nada de importancia, sin estudio, sin trabajo como usted lo tiene. Serían cosas que al final de la vida se perderían. Y como muchos entienden, y como lo dijo incluso Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, nada me llevo, en el fondo. Entonces, hermano, aquí hay algo que saber. Que Juan usa una ilustración preciosa para decirnos esto. En el versículo 29 dice, bueno, él dice, yo no soy el Cristo, obviamente yo no soy el al que todos deben mirar, pero dice en el 29, ¿quién soy yo? Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. ¿Sabe, hermano? En aquellos años había, por decirlo así, una tradición, porque para que se conociesen ciertas personas siempre existía un amigo del esposo, de la esposa, que era quien presentaba a los futuros cónyuges. Decía, mira, aquí está mi amiga, aquí está mi amigo, y los presentaba para que se conocieran y se casasen. Entonces esa persona tenía una labor o un puesto especial en el matrimonio, porque fue quien los presentó, fue quien los hizo que se conocieran. Pero por más que hiciese eso, él no tenía la capacidad de que el esposo con la esposa se enamoren, que el esposo con la esposa se amen. Él no tiene esa capacidad, él solo los presenta. Pero se imagina Juan el Bautista diciendo, yo que los presenté, denme un trono para que la gente me vea, porque yo soy el que los presento. Se imaginen la boda de esos esposos y ahí el amigo el que los presentó. En las fotos, el esposo, la esposa y el amigo al medio abrazando. Hermano, ¿de quién se trata el tema? ¿Del esposo y la esposa o del amigo? De los novios, de ellos el día, de ellos el momento. Entonces lo que está diciendo aquí Juan el Bautista es como yo, que a pesar de que tengo esta labor, me voy a poner como si fuera lo más importante en el medio. Si lo importante es que el esposo Cristo vino a buscar a su esposa, ustedes y yo solamente los he presentado. De Él es la gloria porque Él está haciendo la obra, Él está salvando a las personas, yo no. Yo lo único que hago es decirle, mira, tú que necesitas todo lo que estás buscando, toda tu vida, toda la paz, todo el temor de las cosas, de los problemas, ese amor genuino, ese vacío que hay en tu corazón, yo te digo que Él lo puede llenar y ese es tu esposo llamado Cristo. Y si tú pones tu fe en Él, vas a estar casado por siempre, porque eso es el matrimonio. Juan usa esta hermosa ilustración porque compara a Jesús con este esposo. Y él, asimismo, como su mejor amigo. ¿Qué necio sería si el amigo quisiera tener protagonista en la boda? ¿Qué le dirían muchos si quisiera tener protagonista? Oye, tú ya te casaste. O cuando tú te cases, le dirían. Ahí va a tener su tiempo, pero no ahora. Pero Juan el Bautista fue alguien que se gozó. No en tener luces y un gran ministerio. No en que la gente dijera, Juan, por favor, bautízame. Juan ahí el Bautista diciendo, mira, a mí vienen los soldados, a mí vienen los publicanos, a mí vienen los pecadores, yo los salvo, soy yo. No, hermano, él sabe con qué estaba contento con que la gente se acercara a Cristo, eso era todo. De hecho, hermano, se nos dice, y no sabemos cómo, en Lucas 1:44, que cuando María va a ver a su prima Elizabeth, y ahí está Juan, y ve, por decirlo así, el niño dice que salta en el vientre. No tenemos idea qué significa eso, de alguna forma, o por lo menos yo no sé explicarlo también. Pero el Espíritu nos deja una evidencia desde el inicio de Juan en el vientre, ahí en la guatita de su mamá, del propósito y el llamado que Dios tenía para él. Por lo tanto, hermano, Dios desde su concepción le ha dado a usted un llamado que cumplir. Y eso usted puede verlo no solamente en pasajes como este, sino como el Salmo 139, donde dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Dice, mi embrión vieron tus ojos. En Jeremías 1:5 dice, tú me has llamado desde lo más profundo, desde antes de que tú me formases, Señor. Y hermano, eso significa que en su vida Dios ha puesto, lo ha encaminado, lo ha guiado para que usted, hermano, cumpla el propósito que Dios tiene para usted. Porque Dios tiene un propósito para usted. Pero su propósito no es hacerle grande a usted. El propósito Dios quiere tomarle como un instrumento, como una vasija y perfeccionarlo para que siendo un instrumento de gloria a Cristo. Y sea útil en esta vida. Su vida no es útil, hermano, si usted no trae gloria al Señor.
Si usted no da testimonio de quién es Él, si su vida no se vive para Cristo, entonces hay un problema porque no está entendiendo la fe verdadera. A veces los creyentes, hermano, queremos una fe que no nos cuesta nada o una fe que lo más probable, hermano, no signifique nada. Juan se contentaba solamente con ser una voz que anunciaba que Jesús era Dios, que Jesús era la luz, que Jesús era el Salvador del mundo. Cuando le dicen a Juan, mira Juan, la gente va a donde Jesús, ¿por qué pasa eso? Como una queja, como un lamento. Juan dice, pero eso es precisamente lo que quiero hacer. Quiero que la gente vaya a Jesús, quiero que la gente mire a Jesús, quiero que la gente me olvide, quiero que la gente no ponga su atención en mí, quiero que la gente vaya ante Él. Eso es lo que quiero. De hecho, es como que Él dijera, mi trabajo me fue asignado, Dios me llamó para algo, me basta con cumplirlo. Que la pasión del esposo y el cortejo que tiene hacia la esposa de Cristo salvando al mundo no es mi trabajo. Me basta con contemplarlo con alegría. Y usted, a pesar, hermano, de que no es la voz que clama en el desierto como Juan, puede gozarse en eso también. Puede gozarse, hermano, en que almas vengan a la presencia del Señor. Que almas se arrepientan y pongan su fe en el Señor. ¿Cómo sería, hermano, que la persona que usted tiene en mente, su esposo, su esposa, su hijo, su padre, su hermano, venga a los pies de Cristo? Sería un gozo. Sería un gozo. Sería algo por lo que alegrarnos todos juntos. Sería algo por lo que emocionarnos. Sería algo, hermano, que nos haría recordar lo que es verdaderamente el ministerio. Lo que es, hermano, como decía el hermano Germán hace un ratito, lo que debemos hacer, hermano, luego de salir de la iglesia. Porque el ministerio aquí, hermano, es simplemente animarnos a adorar al Señor y decir, Señor, que como aquí te adoramos, que la gente afuera te conozca. Y usted debe ser ese testigo. Juan el Bautista pasa a recordar a sus seguidores una declaración que él hizo antes. Él dijo en el versículo 28, yo no soy el Cristo. Yo me imaginé, hermano, quizás es una imagen mala, a Juan el Bautista como este operario, como esta persona que está en todos los locales donde usted tiene que ser atendido y que no sabe nada. Esa persona que cuando usted tiene que ir al consultorio le pregunta, oye, ¿dónde saco número? No sé, yo no le puedo ayudar con eso. Uno dice, pero ¿cuándo me puedo atender? Yo no le puedo ayudar con eso, vaya para acá. De repente quizás usted va, no sé, tiene que sacar una cuenta, pagar una deuda, ver una cosa, no sé, en alguna campaña, en algún lugar de telefonía, etcétera, y usted pregunta, le dice al ejecutivo que usted le pregunta, oye, ¿cómo? No sé, mira, no, yo no tengo idea cómo hacerlo. Y usted dice, ¿pero quién me puede ayudar? Y le dice, no sé tampoco. Pero aquí hay algo, hermano. Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías. Pero él no se queda con eso. Él dice, yo puedo decirles dónde encontrar al Mesías. Yo los puedo encaminar. Yo puedo hacer que se acerquen a él, que tengan un encuentro con él. Un pastor lo dijo mucho tiempo atrás así. Evangelizar es decirle, como un mendigo a otro mendigo, dónde encontrar pan. Porque ambos necesitamos de ese pan de vida. Y así, hermanos, es cuando nosotros hablamos de Cristo. Es simplemente guiarles a alguien con quien nosotros ya nos hemos encontrado. Por eso, hermano, él termina diciendo algo en el versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Que yo me haga pequeño, eso está diciendo. Hermano, ¿se ha puesto usted a pensar en esta declaración? Mire, hermano, grábese esa frase. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y ponga esta frase en su vida y en los cristianos que usted conoce. La gente que dice creer en Cristo. ¿Cómo sería si hiciéramos un estudio, hermano, pero muy, muy, muy minucioso, de cuántos son los cristianos que hacen que Cristo sea grande y que ellos sean pequeños? Piensen usted, ¿pasaría la prueba? ¿O es alguien, usted que quiere hacer su nombre grande, su propio reino, su propia vida, siempre hablando y hablando usted? Pero el Señor dice en 1 Pedro 5:5 que el Señor
al que se humilla exalta, pero al que se exalta va a humillar. Debemos servir al Señor con los dones que nos ha dado, pero con humildad, la humildad de Cristo. El orgullo, hermano, no puede ser parte del servicio al Señor. El orgullo no puede ser parte de los hijos de Dios, porque más que mostrar a Dios, mostramos a Satanás cuando somos orgullosos. Por eso, hermano, el camino al verdadero honor de Cristo es ser humildes. Cristo no alabó jamás a nadie, como lo hizo con Juan el Bautista, diciendo, entre los nacidos de mujer, este es más, pero él dijo, es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. Algo que quiero, hermano, decirle de esta frase, es que en Juan capítulo 3, se usa 3 veces la palabra necesario, en cada uno de los pasajes y mensajes que he dado de Juan capítulo 3. En la primera parte, Jesús dice a todos los pecadores, es necesario nacer de nuevo. Todos los pecadores necesitan nacer de nuevo. Luego lo enfoca en Cristo. Eso está en el versículo 5, versículo 3. Pero en el versículo 14, el Señor Jesús dice, es necesario que sea levantado, que Cristo vaya a la cruz. Habla de algo que era necesario para el Salvador. Era necesario para mostrar tanto su justicia como su amor, su santidad como su juicio, todas las cosas. Era necesario para Él darnos salvación. Pero ahora en el versículo 30 tenemos otra palabra necesario, pero que es para los hijos de Dios, los siervos del Señor. Y usted ya entendiendo la grandeza de Cristo, luego de entender su grandeza en la cruz, luego de entender la grandeza del nuevo nacimiento, usted debe llegar a una conclusión. En su vida es necesario que Cristo crezca y que usted se haga pequeño. Que su nombre, hermano, sea olvidado. Que su vida, de alguna forma, quede en el olvido. Un pastor lo dijo así: todo lo bueno que ves en mí es Cristo. Y todo lo malo que ves en mí soy yo. Y creo, hermano, que eso define muy bien lo que estamos viendo en este pasaje de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Por eso, hermano, Jesús le ha dado a usted un llamado, el cual usted debe dejarse dominar por Él. No por su deseo de grandeza, no por su deseo de ser admirado, no por su deseo de ser aplaudido. Porque sabe que, hermano, si usted busca esas cosas en la iglesia, lo más probable es que lo encuentre. Lo más probable es que lo encuentre. Pero el Señor dice, si eso es lo que estás buscando, ya tienes tu recompensa. Ya lo encontraste. No vas a tener ninguna recompensa celestial. Y eso es lo que viene a continuación, hermano. Porque en el versículo 31 en adelante dice, el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y a todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces aquí Juan el Bautista explica por qué sus declaraciones anteriores sobre sí mismo, mirando a Cristo, eran tan importantes. Porque él dice que Jesús no simplemente tuvo un llamado, fue un hombre, dice él viene del cielo. O sea, significa que Jesús es Dios. Y Juan el Bautista, como dice, no, yo no vengo de arriba, dice, yo no vengo del cielo, yo soy terrenal. Pero Jesús viene desde allá mismo. Jesús afirmó ser uno con el Padre y testificar de Él. Hermano, cuánta gente, y es algo que yo creo que vamos a reflexionar muchas semanas hoy en día, dice, hermano, la gente cree que conoce a Dios y no lo conoce. La gente dice que conoce a Jesús y no lo conoce. La gente a veces cree estar convencida de quién es Dios, pero no conoce quién es Dios. ¿Cómo vas a estar convencido de eso? Entonces, hermanos, la verdad es que la única forma de conocer a Dios, la única forma de entender quién es Dios, la única forma de saber, hermano, que Él es real es por medio de Jesús. Y si no conocemos a Jesús, no conocemos a Dios. Así de simple. Las enseñanzas, de hecho, de nuestro Señor Jesús no son solamente para estudiarse intelectualmente, separadas de la vida cotidiana, sino es para obedecerle y ponerla en práctica. Dios envió a Cristo a este mundo, no, hermano, para que nosotros hiciésemos conversaciones de teología.
simplemente. No es para que cada domingo nos reuniésemos a explicar conceptos profundos y cosas difíciles de la fe, sino que una vez entendiendo a Jesús, hermano, la vida cristiana se entiende mucho mejor. La vida en general se entiende mucho mejor porque Él fue el creador de eso. Él fue el que creó la vida. Él es el creador de todo. En Juan capítulo 1, versículo 3, que vimos 8 o 7 semanas atrás, hermano, usted pudo ver que se dice que de Jesús creó todas las cosas y todas las cosas en Él también se sostienen. Entonces significa que si Jesús es el creador y Él estuvo acá, Él entiende la vida completamente, a diferencia de nosotros. Los cristianos, hermano, a veces somos tan arrogantes que creemos que entendemos la vida, que lo sabemos todo fuera de Cristo. No nos comportamos como Cristo, no hablamos como Cristo, no pensamos como Cristo, no nos comunicamos como Cristo. Pero creemos que entendemos la vida. No tenemos un matrimonio como Cristo, no tenemos, hermano, un trabajo que hacemos y desarrollamos como Cristo, no tenemos una paternidad como Cristo, pero creemos que Dios nos va a bendecir. Pero hermano, debemos poner nuestra mirada en Cristo y vamos a entender. Vamos a empezar a entender la vida. Porque Él es la persona que vivió de manera perfecta. De partida estamos por ahí. Pero Él es Dios. Sus declaraciones son universales para todos. Son universales para cada uno de nosotros. Hermano, como dice acá la palabra, aquel que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Él vino del cielo. ¿Para qué, hermano? Para salvarnos, eso es cierto. Pero si Él vino del cielo, entonces eso significa algo. Que usted, hermano, ya puede vivir una vida celestial. No necesita, hermano, esperar hasta el cielo para vivir de acuerdo a las reglas del cielo, a las normas del cielo, a los principios del cielo y al poder de la casa de nuestro Dios. Ya puede vivir con esas normas. Hermano, cuando usted entiende, por ejemplo, ve una situación difícil y dice, esto es difícil de perdonar, adivine, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a perdonar porque en el cielo no va a haber rencor. Y si usted guarda rencor, hermano, adivine, o lo pierde antes de ir al cielo, o quizás pierde su vida por no entender lo que es la fe, por no haber entendido el perdón de Cristo en su vida. Quizás, hermano, usted entiende que poner su fe en Cristo es vivir una vida con todos los placeres de este mundo, pero diciendo gracias a Dios. ¿Cuál cantante de reggaetón hablando obscenidades y luego diciendo gracias a Dios? En el cielo no vamos a tener eso, porque nuestra vida ahora debe vivirse de manera celestial. ¿Son sus normas, hermanos, las normas del cielo? ¿Son sus principios para tomar decisiones los principios del cielo? Pregúntese usted, hermano, si su vida ha sido dirigida por los principios del cielo. Quizás hoy día usted sufre por malas decisiones que tomó en el pasado, tomadas sin Cristo, aunque dijera que era cristiano. Por eso, hermano, es una muy buena pregunta hacernos si estamos viviendo en los principios celestiales de Cristo. Dice, Él viene a revelarnos a Dios. ¿Por qué no habríamos de creer en Él y vivir como Él? ¿Por qué no habría que querer que Él sea grande en mi vida? Porque si Él es grande en mi vida, yo voy a vivir mejor, voy a empezar a vivir conforme a la casa de mi Padre, que es a donde quiero llegar. Nosotros, hermanos, y aquí en el versículo 35, solo quiero mencionarlo así, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué son estas cosas? Habla del Espíritu Santo, habla de todos los atributos, del amor, la luz, todo para que la gente llegue al Señor, a Dios Padre. Pero es un amor que no escatima nada, hermano, y cuando usted subestima el amor de Dios por Cristo, es cuando usted, hermano, empieza a decir que el amor de Dios es cualquier cosa. ¿Por qué? Se lo voy a explicar, hermano. Mucha gente dice, pero Dios no puede juzgar a nadie porque Dios es amor. ¿Cómo Dios va a juzgar a alguien si Él ama a todos? Pero ama a su Hijo Cristo. Por lo tanto, si Dios ama a Jesús, ¿qué debería hacer Dios con la gente que deshonra el nombre de Cristo? Que rechaza, ¿qué debería hacer, hermano? Que rechaza el nombre de Cristo, que escupe en la cara del nombre de Cristo. ¿Cuál es la reacción, hermano, hermana, si tomaran a su hijo, lo latigaran, lo golpearan, lo rechazaran, lo escupieran, le pusieran una corona de espinas, lo llevaran a la cruz y lo mataran?
y que alguien le apareciera, pero ¿cómo no vas a amar si tú eres amor? Si tú tienes amor. ¿Cuál sería una reacción al ver todo el daño que le han producido a nuestro propio hijo? La reacción está en el versículo 36. Mire, véalo conmigo. Dice aquí la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero luego dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y luego dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, que esto no lo puso el pastor acá. No está, esto es la misma palabra de Dios. Dice que la ira de Dios está sobre los que rechazan el nombre de Cristo. ¿Qué es esto para los que no creen que Dios también puede juzgar? Porque aquellos que rechazan creer en Cristo, hermanos, son personas que han rechazado a la persona que más le ama en el mundo. A la única persona que puede perdonarle. Y si rechazan a Cristo que puede perdonarle, entonces ¿cómo van a ser perdonados? Entonces, hermanos, debemos procurar vivir en el cielo, en contacto con este mundo espiritual para hacer nuestra labor. Hermano, observe que cuando un hombre es enviado a cumplir la palabra de Dios y habla de su palabra, tiene el Espíritu Santo. Y debemos tenerlo con cuidado, hermano, durante sus años sirviendo. El Señor usted puede contar con el Señor. Su eternidad, hermano, no comienza en el momento que muere o que Cristo viene, ya comienza, porque dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora usted puede vivir de manera celestial. Hay creyentes, hermanos, y lo voy a decir de esta forma, creyentes, hermanos, arrogantes y soberbios, que creen que su vida en este mundo debe vivirse con libertad, con entrega a las cosas del mundo. Total, Dios me va a perdonar de todo, total, eso no importa, porque cuando Cristo venga me va a quitar todos mis pecados. ¿Qué importa lo que escuche? ¿Qué importa lo que vea? ¿Qué importa la fornicación? ¿Qué importa el adulterio? ¿Qué importa la mentira? ¿Qué importa el engaño? ¿Qué importa la soberbia? ¿Qué importa el orgullo? ¿Qué importan esas cosas si Dios va a venir y me va a llevar igual al cielo? Eso es un pensamiento necio, porque ahora usted ya tiene la vida eterna. Ahora ya tiene la vida celestial. Y si usted tiene cosas en su corazón, tiene pecados, hermano, guarda rencor, ha dañado a otros hermanos, este puede ser el momento que usted se ponga a cuenta con Dios y diga es verdad. No lo que está diciendo este hombre que está hablando al frente, sino lo que leo en la Biblia, que es una vida celestial la que debo vivir. Y si no estoy viviendo conforme a Dios, entonces ¿cómo voy a esperar que Dios bendiga, hermano, mi vida? ¿Cómo voy a esperar que Dios me use? A veces, hermano, Dios nos golpea en nuestra cara con cosas que nosotros no pensamos que íbamos a hacer. Nos enorgullecemos de nuestro trabajo y a veces lo perdemos. Nos enorgullecemos de nuestro título y aparece alguien con más títulos. Nos enorgullecemos de nuestro dinero y lo perdemos. O empezamos en competencias tontas. Hermano, a veces nos enorgullecemos de nuestros hijos y nuestros hijos en el futuro son nuestro mayor aguijón. Así pasa mucho. Es triste, hermano, ¿sabe por qué? Porque hemos olvidado la medida celestial de la vida cristiana. Hemos olvidado vivir al Señor. Y solo quiero preguntarle, hermano, algo muy simple. ¿Cuántos de ustedes oraron antes de venir acá al culto? Pidiendo que el Señor abriera su corazón. Pidiendo que el Señor quizás tocara el corazón de alguien para venir acá. Que el Señor le usara para traer palabras de ánimo a otra persona. Que el Señor le usara para dar testimonio ante otros. ¿Cuántos? Ya quizás hoy día no, porque es temprano, aunque el culto es a las 11 de la mañana, una hora antes del mediodía quizás. Pero anoche, ayer, ¿qué pasó el resto de la semana, hermano? Con su fe. Por eso quiero que se pregunte, la vida celestial, hermano, es entronada, aquí debe ser entronada aquí en la iglesia porque adoramos a ese Dios celestial, pero no debe ser olvidada cuando salimos de esa puerta, hermano. Por eso, hermano, vea este pasaje en el versículo 36. ¿Sabe, hermano, cuál es la condición de una persona que no ha puesto su fe en Cristo? Está ahí en el versículo 36. Que la ira de Dios está sobre él. No dice que la ira de Dios ya le ha llegado a él, sino que está sobre él. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado el fin del tiempo o el fin de la vida de esta persona, para que se efectúe esa ira de Dios. Le doy un dato interesante, hermano. La palabra ira aparece una vez en el Evangelio de Juan. Aparece aquí. No aparece más. Pero quizás, hermano,
al entender el pasaje, solamente con una palabra ya es totalmente necesario. Una palabra es suficiente para no olvidar más lo que verdaderamente significa. Una persona no tiene que morir e ir al infierno para estar bajo la ira de Dios. Si ya ha rechazado a Cristo, ya lo está. Pero, como dice acá, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y hermano, es como el versículo 18, cuando decía el mismo Señor Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no hay un punto intermedio. Hermano, no hay un punto intermedio. Para esto acompáñame a 2 de Pedro capítulo 3. No hay un punto intermedio, hermano. O estamos camino al cielo o estamos camino al infierno. Pregúntese usted, ¿está camino al cielo o camino al infierno? No hay punto intermedio. Así lo dijo Jesús, así lo rectificó Juan el Bautista y así lo va a hacer Jesús luego de muchas conversaciones. Fíjese, hermano, que si no ha pasado nada, no es, hermano, porque Dios o se ha olvidado de nuestro pecado o no es lo suficientemente justo para juzgar nuestro pecado. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa con esto también? Que mucha gente no ve la oportunidad ni de predicar ni de creer en Cristo y siguen rechazando a Jesús. Pero Él está esperando que la gente ponga su fe en Él. No porque Él se ha olvidado, sino porque Él es amoroso y quiere que todos pongan su fe en Él. Quiere que más gente sea salva. Y si Dios está esperando eso, hermano, ¿a cuánta gente usted le está predicando? ¿A cuánta gente usted le está hablando de Cristo? ¿A cuánta gente usted está guiando al Señor Jesús? ¿Por cuánta gente usted está orando? Es una buena pregunta que hacernos, hermano. La Biblia mantiene una visión, de hecho, positiva de la ira de Dios. Porque estoy seguro, hermano, que si Dios dijera, no importa lo que ustedes hagan, yo los amo a todos, al ver la maldad del hombre diríamos, ¿cómo Dios puede ser tan indolente? ¿Cómo Dios puede permanecer tan impasible? ¿Cómo Dios puede ser tan indiferente a la maldad? Y después si Él dice, voy a juzgar la maldad, dice, pero ¿cómo Dios puede ser tan malo, hermano? Ni con ni una ni con la otra estaríamos satisfechos. Pero solo la ira de Dios frente al pecado, hermano, nos muestra a un Dios que es justo, a un Dios que es santo, a un Dios que es perfecto. Por eso, hermano, la Biblia no nos habla de la ira de Dios como algo malo, es algo bueno. Es lo que la gente clama cada vez que ve la maldad en el mundo. ¿Cuándo se hará justicia? Dice, yo haré justicia, dice Dios. Y la gente, no, pero entonces no. Hermano, no hay cómo mantenernos a veces contentos. Pero esa es la ira de Dios. Se revela contra todo pecado e impiedad. Por eso, hermano, Él está comprometido en acabar con el pecado. Y si los pecadores quieren permanecer aferrados a sus pecados, también serán destruidos junto a su pecado. Por lo tanto, hermano, en estos versículos tenemos una clara aseveración de lo que Dios desea para nuestra vida. Y el mismo Juan el Bautista que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No se supone, hermano, que debemos mirar hacia el futuro como un privilegio. Simplemente un día lo vamos a vivir, decir el cielo, un día lo vamos a experimentar. Hermano, es algo que podemos experimentar desde ya. El perdón, el amor, la paciencia, lo puede ir experimentando desde ya. El problema, hermano, es que no siempre queremos dejar el orgullo. Porque nadie viene aquí a mí a decirme lo que yo debo hacer. Porque nadie sabe vivir la vida como yo. Aquí, yo soy así, yo no voy a cambiar, decimos mucho. Pero hermano, ahora nosotros podemos dejar nuestro pecado y empezar a vivir. Yo nunca voy a perdonar porque lo que me hicieron a mí yo nunca lo olvido. Lo que dice la mayoría, yo perdono, no olvido. Entonces no has perdonado. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en la iglesia? Que hemos olvidado los principios celestiales del Señor. Otros dicen a mí, el que me la hace, me la va a pagar. Entonces, hermanos, si seguimos con ese tipo de actitudes, al final del día, hermano, vamos a terminar pareciéndonos al mundo y no a Cristo.
Personas dicen, si ellos hablan mal de mí, yo igual voy a hablar mal de ellos. Si ellos tienen su grupo, yo voy a tener el mío. Y empiezan las rivalidades absurdas dentro de la iglesia. Rivalidades inmaduras, infantiles, hermano. De gente a veces adulta, pero con una actitud infantil. Por eso, hermano, terminemos con un pensamiento serio y relevante este pasaje. Si la fe en Cristo trae privilegios inmediatos, presentes y futuros, permanecer incrédulos ante Dios entonces es un estado de peligro. Si el cielo está más cerca del creyente, el infierno también está cerca del incrédulo. Por eso, hermano, si usted entiende que puede vivir de manera celestial, entonces ¿cómo es la vida del que no tiene a Cristo? Es un infierno, hermano. Aunque quiera y tenga muchas cosas de alegría en este mundo. Pero lo es, hermano. Por eso la relación que tenemos con Cristo es una relación de dominio sobre lo que somos. Dominio sobre nuestro llamado. Él tiene dominio sobre lo celestial y por supuesto Él tiene dominio sobre la vida eterna. Él es quien la da. Es una relación viva que empieza con nuestro nuevo nacimiento. Es una relación de amor porque Él es el esposo de la esposa. Y es una relación de aprendizaje porque día a día, hermano, necesitamos su testimonio, como dice aquí, de la verdad. Él es veraz, el Espíritu que nos enseña. Es un deleite recibir su palabra, meditar en ella. Pero no debemos olvidar el costo de estas bendiciones que fue la misma vida de Cristo. Por eso, hermano, yo quiero que usted se pregunte en su vida, y con esto termino, si pudiéramos volver a la frase del versículo 30 del Señor. O sea, de Juan el Bautista sobre el Señor. Esta frase, hermano, que es tan simple de entender, pero tan difícil de hacer propia. Esta frase que nos cuesta, hermano, porque nosotros queremos resaltar sobre los demás. Porque nosotros queremos que se hable de nosotros. Queremos que se hable de nuestra vida. ¿Y qué dice Juan? Es necesario que yo crezca, que el Señor crezca, pero que yo mengue. Hermano, su vida se está haciendo cada día más pequeña porque en su vida es la imagen de Cristo la que es grande. Usted cada día se parece tanto a Cristo que la gente dice, oye, que estás cambiado y que eres diferente. Porque te comportas como una persona diferente y usted ahí puede dar gloria a Cristo. Puede decir, yo estoy mostrando la vida de Cristo. Por eso, hermano, es necesario para el creyente, para vivir una vida celestial, para vivir una vida eterna, una vida ordenada, una vida que honra al Señor, que Él crezca, pero que nosotros nos hagamos cada día más pequeños. Sigamos a tomar un tiempo para orar.